Hola chicos, ¿qué tal la cuarentena? Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a empezar con el franquismo, el primero de los temas del franquismo, que es la evolución política. La dictadura franquista empieza realmente el año 36, que es cuando Franco es nombrado por aquel decreto del 1 de octubre generalísimo de todos los ejércitos y jefe del poder del Estado. Pero realmente vamos a arrancar hoy en el año 39, que es cuando termina la guerra civil y es cuando el sistema político que ha creado se extiende a toda España. Bueno, en primer lugar, unas cuestiones a nivel general. Hay que decir que la dictadura de Franco es uno de los regímenes en toda la historia universal, no hablo de España, en las que una persona pocas veces ha concentrado tal cantidad de poder pues eso, en unas solas manos. Pensad, por ejemplo, que en el caso de las dictaduras fascistas, tanto en Alemania como en Italia, mirad cómo me ha quedado Franco, más o menos, bueno, tanto en Alemania como en Italia era el partido fascista el que se había adueñado del poder. Y por lo tanto el partido, de alguna manera, era el que lo controlaba y tenía capacidad incluso para limitar a sus líderes. Pensad, por ejemplo, que en Italia Mussolini fue destituido por el partido fascista en mitad de la Segunda Guerra Mundial. En España eso era impensable. El dictador, el generalísimo, el caudillo, concentra absolutamente todo el poder. Vamos a representarlo aquí en forma de un puño, bien apretado ahí sobre la mesa, dejando claro quién es el que manda. Esta concentración absoluta del poder en manos del caudillo se va a manifestar también en un extremado centralismo. Cualquier vestigio de autonomía política, por supuesto que tanto la autonomía catalana como la vasca habían sido anuladas, los municipios van a estar controlados a través de los gobernadores civiles también por el gobierno, por lo tanto este férreo centralismo, vamos a presentarlo aquí, una España en la que el centro, la capital, donde residen los poderes del Estado, desde ahí se controla todo el territorio, es otra de estas características. Evidentemente no hace falta decirlo, pero por si acaso lo recuerdo, que cualquier otra manifestación lingüística que no sea el castellano, el catalán, el vasco o el gallego son prohibidos. El único idioma que se permite en esta España uniforme es el castellano, el español, la lengua del imperio, como se decía, según la retórica del régimen. Curriña, aquí. Evidentemente, cualquier otra bandera que no fuese la rojigualda, la bandera de Falange o la bandera de... Vamos a representar la bandera gallega o la bandera carlista estaban prohibidas, ¿de acuerdo? Bueno. Un aspecto importante, bases ideológicas del franquismo. El franquismo no tenía una ideología, no era una ideología. Franco, de hecho ya lo vimos, no tenía una ideología, no venía de ninguna ideología concreta. Lo que sí que podemos encontrar es, a lo largo de todo lo que duró el régimen, una serie de principios ideológicos que son una constante en todo este proceso. Entre estos elementos que contribuyen a configurar pues, la base ideológica del franquismo, podemos ver básicamente tres aspectos. El primero, el régimen se define como férreamente, furibundamente anticomunista. Vamos a representarlo aquí, el símbolo del comunismo, la hoz y el martillo, tachado. Los comunistas o los rojos eran los enemigos de los que había salvado Franco a España. La propaganda anticomunista que va a utilizar el régimen no distinguía, es decir, para el régimen, para el franquismo, cualquier opositor era comunista, aunque realmente no fuera comunista. Se llegó a cuestiones tan absurdas, los comunistas eran los rojos, de incluso intentar modificar el lenguaje, y esto que os digo es totalmente cierto. La ensaladilla rusa, pues se hizo campaña para que no se hablase de la ensaladilla rusa, ¿no? Esa Rusia comunista, y se la cambiase el nombre por la ensaladilla nacional. O el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, pues pasó a ser el cuento de Caperucita Encarnada, ¿de acuerdo? Bueno, otro de los principios ideológicos que vamos a encontrar, el catolicismo. El régimen se va a definir, básicamente, por su carácter católico, y lo que dijo el caudillo es que él había liberado España del ateísmo, del comunismo y del ateísmo.
Este catolicismo unido a un nacionalismo español extremo, vamos a representarlo aquí con la bandera rojigualda, dará lugar a lo que se conocería como el nacionalcatolicismo, es decir, una mezcla de catolicismo y patriotismo. Se considera que el catolicismo es una de las esencias de España. No se puede ser español sin ser católico. Y el catolicismo, donde mejor está defendido, es en esa España que defienden los jerarcas del régimen, así España, con esa P potente, para remarcar la fuerza de ese nacionalismo. El nacionalcatolicismo, es decir, la mezcla catolicismo y nacionalismo español, otra de las constantes. El régimen hablaba de que España se había convertido en la reserva espiritual de Occidente. Y por último, pues la ideología del régimen se alimenta también de todo, de ese bagaje conservador, que se puede remontar incluso al pensamiento carlista y que se caracteriza por el rechazo del liberalismo, ese antiliberalismo que vamos a representar en forma de una urna electoral tachada, el rechazo a los partidos políticos, el rechazo a las libertades políticas, que el régimen identificaba como el desorden, el caos, la democracia era tildada de partitocracia, un régimen que fomenta la división frente a esa España unida encarnada en ese caudillo. Bueno, estos serían los principios, las bases ideológicas fundamentales del régimen. ¿Cuáles serían sus bases sociales? ¿Cuáles fueron los principales apoyos que el régimen tuvo dentro de la sociedad española? Bueno, pues evidentemente, en primer lugar, la oligarquía. Vamos a representar la oligarquía con ese gordo del Monopoly, ¿de acuerdo? Ese señor que tiene pinta de tener mucho dinero. Bueno, acordaos que esa oligarquía se había sentido, de alguna manera, amenazada por las reformas que había emprendido la Segunda República. Una oligarquía que se había visto, pues de alguna manera, cómo sus privilegios económicos, sociales eran puestos en duda. Esta oligarquía ha apoyado el golpe de Estado del 36 y se va a sumar entusiasta a la causa del franquismo. ¿Qué es lo que espera la oligarquía? Bueno, pues el retorno de su posición hegemónica y social y sobre todo espera que el franquismo, la dictadura, consiga otra vez doblegar a los trabajadores. Vamos a representarlos aquí en forma de obrero con el casco, con la herramienta, ¿de acuerdo? Unos trabajadores que gracias a la dictadura no van a poder ejercer el derecho a la huelga, no van a poder tener sindicatos libres, etc. Y se va a convertir en una clase obrera domesticada, barata y dominada otra vez por esa oligarquía. Junto a la oligarquía, otro importante grupo social, bueno, pues digamos que esos sectores tradicionalmente conservadores, católicos, vamos a representarlos aquí con la cruz, con un señor aquí rezando, que podemos ver pues entre, por ejemplo, esos pequeños campesinos de Castilla, esas clases medias conservadoras de las pequeñas capitales de provincia, etc. Sectores, acordaos, que de alguna manera se habían visto escandalizados por las reformas religiosas de la Segunda República y esperaban del régimen la restauración de esos valores tradicionales. Pero sin duda uno de los elementos fundamentales en el mantenimiento del régimen fue la existencia de lo que vamos a llamar una mayoría silenciosa. Vamos a representarlo así en forma de cabecitas, personas con un esparadrapo en la boca, señal de que no hablan, y en el que podemos encontrar pues, a una inmensa mayoría de españoles. ¿Qué es esto de la mayoría silenciosa? Bueno, pues quiere decir un nutrido grupo de población que no es que apoyara al régimen, no es que fuera franquista, no es que fuera entusiasta del régimen, simplemente que por miedo, la represión va a ser muy dura, por cuestiones de supervivencia, simplemente por comodidad, por múltiples razones, no manifestaban su oposición, no se atrevían, no consideraban que lo que había que hacer era, bastante tenían con sobrevivir, sobre todo en los años de posguerra, como para meterse en política. Esa mayoría silenciosa es lo que va a permitir que haya un colchón que va a hacer que la dictadura dure tanto tiempo, casi 40 años. Evidentemente, enfrente al régimen va a tener aquellos sectores que fueron derrotados en la guerra civil. El proletariado,
los intelectuales, aquellos sectores que apoyaban la democracia, liberales. Estos sectores, evidentemente, ante la dureza de la represión o porque están directamente en el exilio, no van a constituir una fuerza capaz de doblegar el régimen, aunque sí que veremos que poco a poco esa oposición empezará a desarrollarse. Y por último, las bases institucionales. ¿Cuáles fueron los apoyos institucionales básicos del régimen? Bueno, pues tres también podemos decir. En primer lugar, el ejército. Vamos a representarlo aquí en forma de un general con su gorra de capitán. Bueno, evidentemente el régimen de Franco, si lo podemos definir de alguna manera, vamos a poner el bigotito que llevaban los típicos jerarcas del régimen. Bueno, si de alguna manera podemos definir el régimen, fue como una dictadura militar. El ejército fue el instrumento básicamente encargado de la represión. Vamos a representarlo aquí en forma de fusilamiento. La estructura militar de España, de hecho, la división en regiones militares, etcétera, era la propia de un ejército de ocupación. La única curiosidad, o por decirlo de alguna manera, lo estrambótico, era que España era un país ocupado militarmente por su propio ejército. ¿Por qué? Porque esa estructura estaba diseñada para controlar la disidencia, controlar la oposición interna. Por lo tanto, el ejército, una de las bases del régimen. En segundo lugar, la Iglesia Católica. Vamos a representarlo aquí en forma de obispo. Ya vimos que durante la Guerra Civil, la jerarquía católica ya legitimó el régimen, ya calificó a la Guerra Civil de cruzada y efectivamente la jerarquía católica va a seguir identificándose con el régimen y va a ser uno de los apoyos del mismo. El papel que va a desempeñar la Iglesia Católica durante la dictadura va a ser la de la legitimación, la justificación del régimen. Vamos a representarlo aquí en forma de un aplauso, unas manos que están aquí aplaudiendo, porque lo que hacía la Iglesia Católica era justificar el régimen. Esto se plasmó en un montón de símbolos: obispos que sacaban a Franco bajo palio, obispos que rezaban por el dictador al comienzo de las misas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y en tercer lugar, el tercer instrumento, el partido único. Fet de las Joncs, acordaos, resultado de la unificación de Comunión Tradicionalista, el Partido Carlista y Falange Española, pero que a partir de ahora será conocido como el Movimiento Nacional. La palabra partido suena demasiado liberal, no le gusta, y la palabra, el concepto de movimiento nacional parece que sirve mejor para intentar aglutinar esas voluntades y esos apoyos de la población al régimen. El Movimiento Nacional, que era el nombre, repito, que tenía el partido único, realmente Falange, porque los carlistas quedaron al final muy supeditados, bueno, no llegó a ser ni de lejos el partido fascista de masas que sí que pudo ser en Alemania o en Italia. De hecho, el partido siempre fue un instrumento de Franco. Este partido, este Movimiento Nacional, tuvo un papel destacado en varios aspectos. Primero, fue el encargado de la propaganda y del control de la información, no solamente a través de la prensa, férreamente controlada, la radio, vamos a presentar aquí un aparato de radio, o sobre todo cuando aparezca la televisión, generalmente va a estar siempre en manos, la televisión, los medios de comunicación, en manos del Movimiento Nacional, del Partido Único. Y también va a ser el instrumento encargado de controlar a los trabajadores a través, ya lo veremos, de los sindicatos verticales. Vamos a representarlo otra vez, el trabajador, con esta cara así de sufrimiento, trabajadores obligatoriamente encuadrados en los movimientos verticales y a través de los cuales se conseguía esa mano de obra sumisa y barata y controlada por el régimen. Bueno, pues esta es en la primera parte, la introducción a lo que sería el régimen de Franco. Ahora comenzamos con la evolución política.